Gloria a Dios, vamos a buscar en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 17. Hebreos 11, 17. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Gracias, oh Señor. En esta mañana te adoramos, te damos gracias por tu presencia, Señor. Te pedimos que te muevas, que fluyas con poder, Señor, en medio de nosotros y que toques con tu espíritu, nuestro espíritu, y nos permitas una vez más, Señor, recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la Biblia textual dice, por la fe, Abraham, al ser probado, ofreció a Isaac. Y el que recibió las promesas, ofrecía a su unigénito. Nosotros sabemos a través de la palabra del Señor que la fe es el fundamento de nuestra vida cristiana. Sin embargo, nos damos cuenta que la verdadera fe no se prueba en tiempos de abundancia o en tiempos de comodidad o en tiempos de felicidad. Nos vamos a dar cuenta que la verdadera fe se prueba en tiempos de tribulación, ¿no? En tiempos de prueba. La verdadera fe se prueba en tiempos de desafío. O sea, es algo, esto que les estoy compartiendo acerca de la fe, es algo que debe permanecer en nuestros corazones. Es necesario que nosotros lo tengamos muy en cuenta en nuestra vida para que a la hora de la hora o a la hora de la prueba o a la hora de la aflicción o a la hora de los desafíos no nos vayamos a equivocar. ¿Estamos? Vuelvo y les repito, la verdadera fe no se prueba en tiempos de abundancia o en tiempos de comodidad. O sea, yo les repito porque es que, o sea, uno como que siente como predicador que a veces como que enseña la palabra, como que enseña los principios, como que el Señor da el mensaje y a veces uno percibe como que la gente, el creyente o el discípulo, como que no la coge, no la capta. Y termina uno dándose cuenta que al momento en que surge la prueba, la gente se quiebra. Y han escuchado la palabra, ¿verdad? Pero eso es impresionante. A la hora de la hora, la gente plum, se quiebra. Y por eso hago como el énfasis, porque esto es necesario que esté en nuestro corazón y que esté presente en nuestro corazón. Que no es un momento de una predicación en que, bueno, nos dan la palabra, nos dan la enseñanza, pero ya no tiene efecto en nuestra vida. Y es necesario que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, como creyentes y como siervos lo tengamos en cuenta para no quebrarnos en tiempos de prueba o en tiempos de desafíos.
todos sin excepción alguna. Este capítulo 11 de Hebreos nos está mostrando ejemplos de hombres y aún de mujeres que vivieron por fe, que nos pone el ejemplo, como que es un espejo. Miren a estas personas, ¿verdad? Mírenlas aquí, como ellos son. Describe a varios, describe a Enoc, describe a Abel, describe a Isaac, describe a Jacob y a otros más, pero uno de los más impactantes en estos ejemplos es el ejemplo de Abraham. Este ejemplo es poderosísimo, es tremendo. El ejemplo de Abraham, ¿qué fue que pasó con Abraham? Están puestos allí como ejemplo de fe, de hombres que se destacaron por su condición superior de fe, por su condición extraordinaria de fe. Aquí está hablando de ellos. Entonces, el más impactante es el ejemplo de Abraham. Es impresionante. Fue probado de una manera profunda. Abraham fue probado de una manera muy, pero muy poderosa. Imagínate lo que Dios le pide o le pidió. Duro. Dios le pidió a Abraham que ofreciera en sacrificio a su hijo Isaac. O sea, es una prueba de fe tremenda. Dios le pide que ofrezca a su hijo Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, ustedes saben. Todo lo que tuvo que esperar Abraham para tener a su hijo Isaac durante tantos años, un hombre que tuvo a Isaac ya en la vejez, con Sara que ya no podía dar a luz, porque pues ya le había pasado el tiempo a Abraham, que él mismo dice que su cuerpo estaba como muerto ya, o sea, no tenía respuesta. Igualmente Sara. Y ocurre el milagro, la promesa en la vida de Abraham se cumple. El Señor le cumple la promesa y le da el hijo, su hijo Isaac, que tanto anhelaban y que tanto esperaban. Entonces, este acto de Abraham, del que estamos leyendo hoy, representa una de las demostraciones más grandes de fe y demostraciones más grandes de obediencia en la Biblia, de todas. Este ejemplo es una de las demostraciones más poderosas, más grandes que encontramos en la Biblia de fe y de obediencia. Y mira cómo estos ejemplos nos edifican tanto a nosotros la iglesia y nos edifican tanto a nosotros el pueblo de Dios. Por eso es que nosotros nos sostenemos en la fe, a pesar de, ¿verdad? Por eso nos sostenemos en la fe a pesar de las pruebas, a pesar de las condiciones que tenemos que vivir, a pesar de todas las cosas que el Señor permite, porque el Señor a través de su palabra nos ha enseñado con estos ejemplos cómo debe ser la respuesta del verdadero creyente que tiene verdadera fe. Parece redundante, pero no. Porque hay muchos que dicen ser creyentes y dicen tener fe. Y muchos aún se pueden jactar de su fe, pero a la hora de la prueba se quiebran. A la hora de la prueba se caen. ¿Sí? Y a la hora de la prueba no están dispuestos a obedecer. No están dispuestos a entregar lo que el Señor les pide. Entreguen. O no están dispuestos a entregar lo que el Señor pide que sacrifiquen.
El Señor no nos va a pedir algo así, como lo que le pidió a Abraham. Eso fue un caso puntual, demostración de fe y de obediencia. Nosotros no tenemos esa condición de fe ni esa capacidad, pero sin embargo, el Señor nos prueba, ¿verdad? Sin embargo, llegan a nuestra vida tiempos, momentos en el que el Señor nos mete en unas condiciones en donde debemos utilizar la fe y sacar lo que tenemos dentro. ¿Ves? Si a una persona que tiene fe verdadera sabe que las pruebas son parte del propósito del Señor, como lo tenemos que tener nosotros, porque el deseo y la intención es que tu fe y la mía sea una fe verdadera, porque si no tenemos la fe verdadera, estamos perdiendo el tiempo. ¿Me voy haciendo entender? Porque la fe es el fundamento de nuestra vida cristiana, ¿sí o no? ¿Ya? O sea, es como que coloquemos todo eso aquí, adentro, en nuestro corazón. La fe es el fundamento de la fe cristiana. Sí. Eso es lo importante. Entonces nosotros, al entender todo esto que el Señor nos enseña a través de su palabra, sabemos que cada prueba que llega a nuestra vida son parte de ese propósito de Dios. Esas pruebas que llegan a nuestra vida no son señales de abandono de Dios. Póngale cuidado. No son señales de que Dios, el Señor, no está atento. No son señales de que el Señor te ha hecho a un lado. Esas pruebas no son señales, vuelvo y lo repito, de que el Señor a ti te ha abandonado de ninguna manera, sino que son oportunidades. ¿Sí? Oportunidades para que nuestra fe se fortalezca y nuestra fe madure. Amén. Yo creo que pues trato como de decirlo de la manera más clarita, como para que digamos o no podamos decir que no lo entendemos. ¿Sí o no? O sea, es muy clarito lo que el Señor nos enseña. Entonces, si la persona tiene la fe verdadera, sabe que las pruebas tienen un propósito del Señor para cada uno de nosotros y que no son señales de abandono, sino que son oportunidades para que nuestra fe se fortalezca y nuestra fe crezca y nuestra fe madure, para que avancemos. Igualmente, nosotros como creyentes y siervos del Señor debemos saber que Dios prueba no para destruirnos. Esa no es la idea. No es para acabarnos o terminar con nosotros, sino para purificarnos y para que nuestra confianza en Él se eleve, para que nuestra confianza en Él crezca. O sea, hay propósitos del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Hay un propósito, hay un plan, hay un proyecto. Mira, ¿qué dice para confirmar Santiago 1, capítulo 1 del 3 al 4? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué está probando allí? La fe produce ¿qué? Paciencia. Hay un propósito. Mas tenga la paciencia su obra completa
para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces todo va teniendo sentido. En la Biblia todo tiene sentido. Todo tiene un propósito. Todo tiene un plan. Abraham enfrentó una prueba tremenda. Es más, una prueba que parecía contradecir la promesa que Dios le había dado. Fíjate cómo es. La prueba parecía contradecir la promesa que Dios le había hecho. ¿Y cuál era la promesa? Que le iba a dar un hijo. Por eso dice, ¿sí? Tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. O sea, esa era la promesa, que por medio de Isaac iba a haber una descendencia, el hijo de la promesa. Y el Señor le da la promesa de su hijo. Y de pronto le dice, pasa para acá, sacrifícalo, entrégalo. Eso es una cosa muy desafiante de la fe. ¿Cómo así, Señor? Parece como contradictorio, ¿verdad? Como que, ¿cómo así? O sea, ¿qué pasa aquí? Si tú me lo das, es el hijo de la promesa, después de tantos años esperando la promesa, y de pronto sales con el cuento de que te lo tengo que sacrificar. No, ¿cómo así? Duro, ¿verdad? O sea, por eso es que la prueba de Abraham fue tan impactante. Pero mira, Abraham era un hombre que la tenía clara. Gloria al Señor. Así como el Señor quiere que tú la tengas clara. Porque yo te voy a decir una cosa, ¿verdad? El Señor sabe quiénes somos nosotros y conoce nuestra debilidad. Pero nosotros somos muy emocionales. Nosotros no somos muy carnales. Y nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio. Y no estamos dispuestos a sacrificarnos. Y no estamos dispuestos a obedecer órdenes que no entendemos. Estamos dispuestos a obedecer las órdenes que nos parecen correctas. ¿Eso qué mérito tiene? ¿Sí o no? ¿Qué mérito tiene que tú obedezcas lo que te gusta? ¿Qué obediencia hay allí? Pues no tiene sentido. Es como decir que yo ame a los que me aman. ¿Qué mérito tiene? Que yo ame a mis hijos, o que yo ame a mi familia, o que yo ame al que me ama, a ese amigo o a esa amiga, o que yo ame al cónyuge o la cónyuge. Es lo normal, eso hasta los mundanos, incrédulos, impíos y ateos lo hacen, no es así. Ellos aman. En este caso es obedecer. ¿Qué sentido tiene que yo obedezca lo que a mí me gusta? ¿Qué sentido tiene obedecer lo que a mí me gusta? O sea, no tiene sentido. Allí hay una personita que está como distrayendo. Por favor, hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Porque hasta a mí me está sacando del contexto. Ojalá. ¿Quién está hablando con esa persona allá? ¿Ah? O sea, que por lo menos si quiere hablar, que se aleje y hable todo lo que quiera. Bueno, entonces realmente no tiene sentido. ¿Ustedes creen que Abraham estaba de acuerdo en el fondo con la petición que Dios le hacía que sacrificara a su hijo? Duro, obedecer esa orden es duro.
es fuerte, pero es la que tiene valor. La obediencia es eso, hay cosas, por eso se llama obediencia, cosas que a nosotros no nos gustan. Es como cuando nuestros papás nos daban órdenes que a nosotros no nos gustaban. ¿Ya? Y no las queríamos y no estábamos de acuerdo, pero sencillamente las teníamos que obedecer porque era orden del papá. Y nos sometían supuestamente, o sea, se supone que obedecíamos esa orden. Entonces, la fe verdadera obedece aunque te cueste dolor, aunque te duela. La fe verdadera obedece aunque no te guste. La fe verdadera obedece aunque tengas que sufrir. O sea, Abraham ofreció a Isaac. Es decir, estuvo dispuesto a entregar lo que más amaba en este mundo. Estuvo dispuesto a entregar y a sacrificar al hijo de la promesa. Esa fue su condición. Y en este capítulo habla de eso. Todo el capítulo 11 habla de eso. Es bien bonito porque encontramos a estos hombres de todo este capítulo que se destacaron. Cada uno de ellos se destacaron en eso, se destacaron en la práctica de la fe. Y cada uno de ellos avanzaron en los propósitos de Dios, avanzaron en el proyecto de Dios, pudieron avanzar. Todos estos hombres tuvieron que luchar, porque no era fácil. Y todos estos hombres tuvieron que luchar con su fe, y al final de cada uno de ellos que vemos que ganaron. Eso es lo más tremendo. Al final, cada uno de ellos obtuvieron la victoria. Entonces hay que luchar, hermano. Yo no puedo venir aquí a enseñarles otra cosa diferente. El camino de la fe es así. De pronto en otro lugar te pueden enseñar otra cosa. ¿Sí? La vida fácil, todo bien, no hay que sacrificar, no hay que entregar, no hay que consagrarse, no hay que obedecer, tú fresco, ya tú obtuviste tu salvación, tranquilo, allí no hay nada que hacer. Óigame, verdaderamente la Biblia no nos enseña eso. No, no es así. Aquí lo que nos está diciendo es algo totalmente diferente, y lo que la Biblia nos enseña es que hay que luchar para obtener la victoria. Mira, no vamos lejos en el mundo secular. En el mundo secular, no hablemos, digamos, no en lo cristiano, en la fe, en lo secular. Los que tienen un oficio, cualquier oficio, cualquier profesión, tú tienes que luchar, ¿sí o no? Y tienes que sacrificarte, y tienes que disciplinarte, ¿o no es así? Porque si tú te relajas, no consigues nada en este mundo, ¿o no es así? En el estudio tiene que ser así. Para tú obtener un título y salir victorioso y salir vencedor y obtener ese triunfo, tú como estudiante te tienes que sacrificar. ¿O no es así los estudiantes que hay aquí? Y tienen que dejar de hacer cosas y tienen que aplazar deseos. ¿O no es así? Tú estás estudiando o ya estudiaste. Bueno, pero tuviste la experiencia, ustedes los que están estudiando, todos, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que aplazar, deseos que tenemos que aplazar, porque no es el tiempo.
No es el proyecto, no es por ahí. Si tú quieres sacar adelante eso que tú supuestamente deseas y salir bien, tú tienes que renunciar a muchas cosas. A muchas cosas para obtener la victoria y salir bien. O no me van a decir, en lo secular, es así, un trabajo para tú obtener frutos o resultados en un trabajo, resultados buenos, tú tienes que esforzarte y hacer las cosas bien. Y tener una disciplina y una responsabilidad que te permita mostrar un resultado final y una satisfacción. Y tienes que dejar de hacer cosas para dedicarte a lo que te tienes que dedicar. Bueno, en la vida cristiana también hay que luchar. Aquí está hablando de eso. Luchar con la fe. Y esa lucha no es signo de debilidad, sino por el contrario. Esa lucha es símbolo de fortaleza. Esas luchas que nosotros hacemos en este camino de la fe. Yo lo digo porque yo sé que es así, que el Señor nos ha permitido tener las experiencias para poder enseñar cómo es el tema. Cuando uno lo ha vivido en carne propia, tiene la autoridad para decirlo. Hay que luchar para salir vencedor. Y esa lucha no es símbolo de debilidad, es sencillamente símbolo de fortaleza y símbolo de valentía. Mira cómo el Señor en esta palabra nos enseña. Entonces tú no te debes sorprender cuando la fe sea puesta a prueba o tu fe sea desafiada en un combate. La Biblia misma dice que demos o que peleemos la buena batalla de la fe. Así dice la Biblia, peleemos la buena batalla de la fe. Es buena porque alcanzamos buenas cosas. Muchos han fracasado en esa batalla, muchos creyentes, muchos. Y no solamente creyentes, mira, siervos de Dios que fracasan en esa batalla. Tal vez no tienen la fe suficiente, no tienen la fe verdadera, porque aquí nos están hablando el Señor de eso. Tal vez no conocen la palabra o ignoran, yo no sé, pero muchos han fracasado. Óigame, y lamentablemente no son pocos, sino muchos. Pero aquí vemos que muchos lucharon y ganaron. Hasta el final, Moisés, David, todos estos, Jacob, Abel. La fe de cada uno de ellos fue direccionada para que el propósito de Dios se cumpliera en sus vidas. Entonces tú como creyente y como siervo del Señor que eres, tienes que disponerte. Si tú no te dispones, no pasa nada. Oigan, ¿me perdonas? Nos podemos parar de cabeza enseñándoles. Podemos hacer todos los esfuerzos. Se los podemos enseñar con amor, exhortación, con dureza, con todo, ¿verdad? Pero si tú no te dispones, no pasa nada. Hay que disponerse. Hay que disponerse. Tú voluntariamente, conscientemente,
Tienes que disponerte y tener en cuenta que la fe tuya y la mía debe ser direccionada para que el propósito del Señor se cumpla en nuestra vida y seamos de esos hombres, mujeres que avanzamos en este camino de la fe, en el propósito del Señor y para que el propósito del Señor se cumpla en tu vida. Esa es la Biblia. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Nosotros quisiéramos que esto fuera fácil. Yo quisiera decirte fresco, tranquilo, no hay problema. Ya tienes a Cristo en tu corazón, ya el Señor te liberó gratuitamente, por gracia, has sido salvo, listo, ya no hay nada más que hacer, ya todo lo tienes garantizado, pero no es así. Yo quisiera que fuera así, porque pues a mí me convendría, igual que a ti, no hacer nada. Me relajo, hago lo que yo quiero, no pago un precio, no estoy dispuesta a obedecer, no acepto las pruebas, no quiero nada y ya. Es lo más fácil, pero no. La Biblia nos enseña que hay que luchar. Muchas personas han querido cambiar el rumbo de sus vidas. Muchos creyentes han querido cambiar el rumbo de sus vidas y muchos han querido cambiar el plan de Dios porque no les parece. Yo no estoy de acuerdo. Y han querido cambiar el plan de Dios. No nos gusta, no estamos de acuerdo con ese plan, no estamos de acuerdo con ese propósito. Yo me voy por otro lado, voy a cambiar el rumbo. Acuérdate de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Que hasta una bonita obra montaron aquí en Príncipe de Paz. Él quiso cambiar el rumbo. Él quiso cambiar el plan de Dios. Él quiso cambiar el propósito de Dios. Él tenía un llamado especial de parte de Dios. Y él dijo, no, no me parece, yo no estoy de acuerdo. Y él quiso irse por otro lado, ¿verdad? Eso fue lo que le pasó a él y al final, ¿qué pasó? El pez se lo tragó porque no estuvo de acuerdo. No le pareció porque quiso cambiar el rumbo. Yo no me voy para donde el Señor me dice. Yo no hago como el Señor me dice. Yo hago como yo quiero hacer. Y tuerzo eso por donde a mí me parece, como yo quiero, y no me dejo dirigir. Así. Es impresionante. A uno le toca, como siervo del Señor, mirar eso. Le toca. Ya porque pues nos toca tratar con los discípulos, nos toca tratar con la iglesia, con la gente. Y todas las iglesias viven lo mismo. Es nuestra condición. Todas las iglesias viven lo mismo. Pero la palabra a nosotros nos enseña. Y lo importante es que con la palabra seamos edificados para que nuestra fe sea direccionada bien. Tú como creyente seas direccionado y seas direccionado bien. Que no trates de cambiar las circunstancias, que no trates de cambiar los métodos, que estés dispuesto a aceptar la voluntad del Señor, entender que todo tiene un propósito en este camino de fe. Las circunstancias que vivió Abraham lo llevaron a aceptar la voluntad de Dios. Y todas esas circunstancias que el Señor permitió en la vida de Abraham fueron encaminándolo a aceptar ese proyecto de Dios para su vida. La ventaja que tuvo él fue que tuvo la fe verdadera para sostenerse.
y para confiar plenamente en el Señor. Y por eso el propósito del Señor en la vida de Abraham se pudo sacar adelante. En nosotros, primero salvarnos, porque el Señor nos alcanza a todos con su misericordia y su favor. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que se condenan. Muchísima gente. Pero hay que tener una respuesta de fe. Una respuesta de fe a ese llamado y hay que tener una respuesta de fe a esa salvación tan grande. Una respuesta de fe. Mira una cosa. Nosotros los pastores, los creyentes, los siervos, no podemos tener una respuesta de fe por ti. No lo podemos hacer por ti. Imposible. Uno cumple, da la enseñanza, da la dirección, edifica a la persona con la palabra, pero el que tiene que tener la respuesta de fe a esa salvación que has recibido, eres tú. Dices que tú has recibido una salvación muy grande, ¿no es así? A esa salvación grande hay que responder con fe, hay que estar dispuesto y hay que saber que hay que luchar. Aquí nos está hablando. Miremos la respuesta de Abraham. La respuesta de Abraham fue poderosa porque le permitió elegir acertadamente, porque nos podemos equivocar en nuestras elecciones. Elegir acertadamente, él estuvo abierto a lo que el Señor le ofrecía, abierto a lo nuevo y fue humilde, suficientemente humilde para someterse a la voluntad del Señor. Usted necesita entender cómo trabaja Dios para que pueda avanzar en este camino de la fe. Eso lo necesitamos entender. Y el Señor nos ayuda, y el Señor nos ayuda a través de las circunstancias que nos permite vivir. O sea, las circunstancias son como ese ayo o esa guía la cual el Señor utiliza para que sus propósitos se cumplan en tu vida y se cumplan en la mía. Esto sucedió con estos hombres. La fe de Abraham era lo suficientemente grande, lo suficientemente verdadera como para entender y saber que Dios podía resucitar a los muertos y que Dios cumpliría sus propósitos sin importar lo que pase. Tú me lo pediste, que lo sacrifiques, Señor, pero tú vas a proveer. Y acuérdense lo que pasó allá. Preparó la mesa, todo lo tenía listico Abraham. Imagínate lo que podía sentir ese papá acá adentro. Listo para degollar al hijo de la promesa, por favor. Durísimo. Armó todo. Y cuando él iba a levantar eso para degollar a su hijo, se le presentó el Señor, le habló el Señor y le dijo: detente. Tu fe ha sido probada, ¿verdad? Y por esa fe serás padre de multitudes. Y el Señor le dio la promesa: acá está al que vas a sacrificar. Y el Señor tenía preparado el carnero o el corderito o el animalito para que sea sacrificado. ¿Tú te imaginas esa experiencia? Uf, Abraham debió decir: la pasé. Porque pudo no haberla pasado. O sea, facilito pudo no haber. Es que no era fácil. O sea, era una prueba supremamente fuerte. Yo creo no, yo estoy segura que ninguno de nosotros la pasa. O sea, muy tenaz, muy duro, ¿verdad? Pero tranquilo, el Señor a ti no te la va a poner, ni a mí tampoco. Eso es muy fuerte. Y Él sabe hasta dónde nos prueba.
¿Ya? Él sabe hasta dónde nos puede meter la mano. Él lo sabe muy bien. Nos aprieta, pero Él sabe hasta dónde podemos nosotros aguantar. ¿Me hago entender? Pero mira, pero es el ejemplo que se repite en cada uno de los creyentes y los siervos de Dios. Nosotros no somos la excepción. Señor cumplirá sus promesas sin importar lo que pase. Abraham es bonito porque ya para terminar fue confrontado con una promesa y fue confrontado con una orden. Lo confrontó con la promesa de que le iba a dar el hijo y lo confronta con la orden de que se lo tiene que sacrificar. Durísimo. ¿Qué les parece? Obedeció y salió victorioso. Vamos a darle gracias al Señor.